Bienvenidos a Mediat Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Únete para aprender e inspirarte con experiencias de líderes visionarios. ¡Vamos allá! Hola a todos, me encuentro aquí con una gran persona, con Ismael Dorado, psicólogo, profesor, criminólogo, bueno, una eminencia en lo que es psicología. Muchas gracias, Ismael, por esta oportunidad de poder conocerte y poder saber un poco más de tu carrera personal, profesional y hablar de psicología. Pues para mí es todo un honor daros la bienvenida y recibiros aquí en este centro de psicología. Muchas gracias, Ismael. Bueno, vamos a hablar un poco, Ismael, de tus inicios. ¿Cómo empezaste en lo de la psicología? Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tu papá o tu mamá son psicólogos? ¿De dónde viene esta pasión por la mente humana? Realmente todo lo contrario. O sea, mis padres eran hosteleros, mis padres tenían sus negocios de hostelería, mi padre era lo que hoy en día llamamos un emprendedor. Antiguamente lo llamábamos un currante, porque era un currante nato. Y mi padre y mi madre trabajaban infinidad de horas y yo quería ser abogado de pequeño, yo no quería ser otra cosa. Pero, sin embargo, tuve la gran suerte a lo largo de mi vida de relacionarme con otras personas que eran psicólogas y me fueron metiendo el gusanillo de conocer de alguna manera la mente humana. Pero ¿dónde aprendí psicología? Pues trabajando en el restaurante y en el bar de mi padre. Yo aprendí mucha psicología con la bandeja en la mano, lo que llamamos mesero. Aprendí trabajando, recibiendo a las personas, tratando, aprendiendo que cada persona es diferente. Y desde luego, nunca mejor dicho, en un aula tan complicada como es un bar, como es un restaurante donde hay tanta gente diversa. Donde pones a prueba la paciencia, la empatía, la cordialidad. Efectivamente, y el dar noticias malas, el aprender a comunicar cosas buenas, muchas dosis de respeto, muchas dosis de esa impronta que tenemos al momento de cuando vemos a una persona decir, ya sé cómo es, o ya sé qué le puede estar pasando, o si vemos si viene de mejor humor o de peor humor, pues eso se aprende en la hostelería. Yo casi hasta diría que para ser psicólogo yo pondría como obligación y como asignatura obligatoria trabajar un tiempo en hostelería. Desde luego iban a ser mucho mejores psicólogos. Ajá. Entonces, ¿esto fue previo a la carrera? Sí. ¿Estos trabajos en la hostelería? Yo casi desde los 14, 15 años ya estaba echando una mano a mis padres. Y ahora ¿Como camarero? ¿De todo? De todo. Limpiaba planchas, cocinaba, de todo. Vaciaba ceniceros, todo lo que puede ser en esos tiempos un hijo varón, el hijo mayor varón, que está llamado de alguna manera a heredar el imperio. Es como se comunicaba. Pero no, yo pensé en dedicarme a otras cosas y entre ellos la psicología, la criminología, pues otra serie de factores que hoy en día me apasionan, pero sin perder la perspectiva de dónde vengo. Muy bien. ¿Y cuál fue el factor que te hizo decidir y decir, bueno, al final derecho no voy a ser abogado, sino psicólogo? ¿Cómo hiciste para decidir eso? A medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que el derecho es muy complicado, es una cosa muy complicada. ¿Llegaste a estudiarlo? Llegué a estudiar primero de Derecho, nada más, y allí ya hice el cambio estratégico, y desde luego yo creo que uno de los cambios buenos de la vida. Pero me di cuenta que me apasionaba mucho más el mundo de la mente humana, este mundo en el que en muchas ocasiones no entendemos nada de cómo se comportan las personas. Por mucho que avanza la sociedad, por mucho que avanza nuestro moderno siglo XXI, cada día el ser humano es más desconocido para todos nosotros. Todavía nos seguimos preguntando por qué las personas se comportan de una manera o de otra. Y a mí, dentro de eso, la psicología me proporcionaba ese apasionante mundo de respuestas, que a veces tampoco las encuentro siendo psicólogo, pero desde luego sí que me acerca. Y luego un factor fundamental que era ayudar. Ayudar. Porque al final, una persona que acude al psicólogo necesita ayuda. Claro, y es una persona con un problema. Al psicólogo no viene nadie a contarnos que nos ha tocado la lotería o que uno está muy enamorado. No, viene a contarnos todo lo contrario, que tiene problemas económicos, que tiene problemas de amores, y entonces es cuando aparece el psicólogo. Y el encontrar un psicólogo que bueno, pues ¿por qué no?
también puede tener esa experiencia vital, ¿no? De desamores, de problemas económicos, de todo. Pues yo creo que ayuda muchísimo a entenderlo. Fíjate, yo entiendo que una de las cosas que me pasó en la vida fue una de las mejores cosas que me ha ayudado como psicólogo, y fue el tener depresión. Yo hubo una época de mi vida que por problemas sentimentales tuve una estupenda depresión. Pues eso, ¿qué me proporcionó? Que ahora cuando viene alguien a mi consulta y viene con una depresión, en 2 segundos estoy a su lado, estoy entendiendo lo que me está contando porque yo lo he sentido. Y eso no me hace más débil, porque una depresión nunca te hace más débil como ser humano. Pero a mí, sin embargo, me hizo mucho más fuerte como psicólogo, porque entiendo perfectamente el sufrimiento humano, que a veces no lo comprendemos por muchos años que hayamos estudiado. Es muy interesante. Antes estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Y conociendo un poco más de tu vida y de tu historia. Y es verdad que, así como acabas de decir, de que sería bueno de que las personas trabajen en hostelería o en trabajos así estresantes de cara al público, también yo creo que es necesario de que si vas a ayudar a las personas, mientras más experiencia de vida tengas en general, como vivir una depresión, mejor. Porque yo puedo leer los libros, estudiar, pero si yo no sé lo que es, yo te puedo decir, bueno, no sé lo que es eso, estás loco, ¿no? Literal. Claro, es que hay veces que los diplomas en la pared no garantizan nada. Podemos entrar en el despacho de un psicólogo y ver que tiene una formación apabullante, pero le falta mucha calle, le falta mucha escuela de vida. Y eso es al final lo que diferencia a un psicólogo y al otro a la hora de empatizar, a la hora de conectar. Porque al final es lo que se trata. Cuando una persona entra por nuestra puerta, como pasaba en el bar, nosotros enseguida lo que establecemos es una conexión. Si establecemos esa conexión rápida y de una manera profunda, tenemos garantizado el éxito, entre comillas. Tenemos garantizado que vamos a poder trabajar con esa persona y avanzar. Pues por eso es muy importante que tengamos calle. Hay muchas veces que el estar tanto tiempo estudiando, encerrados, nos resta currículum de vida. Y eso se echa mucho de menos, pero no solamente en los psicólogos, en nuestros políticos, en nuestros profesionales, de todo. ¿Qué les pasa a nuestros políticos hoy en día? Que tienen muy poca calle. Entonces saben mucho de conceptos, pero no saben de lo difícil que es ganarse el pan. No saben de lo difícil. Si no lo han vivido, ¿no? Claro, no saben lo que es ir con un carrito de la compra a buscar alimentos a un sitio donde te los están dando. No saben lo que es el sufrimiento humano, no saben lo que es no llegar a final de mes. Seguramente ellos no han tenido nunca ese problema de no llegar a final de mes. Seguramente si a los políticos también les pidiéramos tener esa escuela de vida, tendríamos mejores políticos y mejor política. No políticos de élite para gobernar sobre un pueblo que en muchas ocasiones no llega a final de mes. Es difícil que establezcamos ese... Y esto lo traslado a todo. Que son la mayoría, claro, quizás, ¿no? Lo traslado a todo. Ahora cuando hablamos del liderazgo, ¿tenemos líderes o tenemos jefes? Porque líderes no, tenemos jefes. Entonces, que te mandan a X cosas. Claro, mira, es una factor que me hace mucha gracia cuando me hablan de los líderes. Yo a lo largo de la vida he conocido muchísimos líderes. He conocido a mi padre, era un líder, era una persona que era capaz de atraer a otras personas, de guiarlas, de mostrarles con el ejemplo lo que había que hacer. Todas esas cosas que quedan tan bonitas en redes sociales sobre lo que es un líder, yo lo veo reflejado en mi padre. Sin embargo, mi padre nunca le llamó a nadie líder. Yo conozco todos los días taxistas, vigilantes, policías, bomberos. Todos los días conozco líderes. Y sin embargo, ¿dónde no encuentro líderes? En los que llevan corbata y traje. Normalmente aquí no encuentro líderes, o me cuesta mucho trabajo, pero sin embargo encuentro muchos jefes que no tienen nada que ver. Jefe, uno lo puede ser en cualquier momento de la vida. Líder, se va a perder la vida, no lo ha sido nunca. Es muy difícil eso. Me ha dejado sin palabras. me he quedado pensando muchas cosas. Y mira, tengo una duda, por ejemplo. ¿Por qué sucede en el ser humano de que no pareciera que naturalmente no somos empáticos? O sea, si tú nunca has vivido una depresión, si tú nunca has vivido el no llegar a fin de mes, si tú nunca has vivido una separación, no entiendes al otro. De ahí que viene que alguna persona tiene un familiar con X enfermedad
Y entonces, cuando eso sucede, sí se preocupa y a lo mejor pues abre una asociación o hace alguna cosa. ¿Por qué no podemos empatizar sin haberlo vivido? Simplemente decir, bueno, mira, yo sé lo que es tener una enfermedad y aunque no tenga la tuya, pero sé lo que es estar enfermo. Tienes toda la razón. Porque, creo que es así, ¿no? Sí, y es muy curioso. Yo, por ejemplo, colaboro activamente con muchísimas fundaciones, entre ellas colaboro con una fundación de niños con enfermedades raras y nos volvemos locos para lograr solidaridad. Parece increíble, ¿no? Juntamos enfermedades raras, juntamos niños, cosas que parece que deberían mover a la solidaridad. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no son solidarias. Es curioso. Somos solidarios con un gatito que no tiene dueño. De verdad. Somos solidarios con un perrito que tiene sarna. Pero tenemos a nuestro cerca de nosotros familias que incluso hasta conocemos, con niños con enfermedades raras que necesitan recursos, ojos, para la investigación. Porque no es para que ellos vivan mejor, es para que vivan mejor y los demás también. Y los que todavía no han nacido con esta enfermedad también. Porque avancemos en solidaridad, en estudio y en investigación. Y no movemos un dedo. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué empatizamos más con un animal o con cualquier cosa menos que entre nosotros? Yo me he hecho esa misma pregunta de lo que tú dices de los animales. Que me encantan los animales, claro. Tengo un perrito, pero me puedo preocupar más por un perro que está sin hogar que por una persona que está sin hogar, un humano, porque ya lo trato de, ¿no?, alcohólico o lo que sea, y no me he puesto a pensar ¿por qué? ¿Qué le pasó? Muchas veces estas personas indigentes han sido una persona normal, digamos, ¿no? Y algo les pasó en su vida y una depresión a lo mejor que no superaron les llevó a eso, pero no me interesa. No saco una moneda o algo para darle. Y es que a veces ni una moneda hace falta. O un cariño, un afecto, algo. Exacto. Cuando hace unos meses sucedió la guerra de Ucrania, estalló la guerra de Ucrania, todo el mundo se desplazaba a llevar mantas, a llevar comidas, a llevar todo. Oiga, que no se marchen ustedes a Ucrania, que en su propio barrio tienen ustedes gente pasando necesidades, gente que tienen que ir a buscar comida todos los días a los bancos de alimentos. Tienen seguramente al lado de su esquina tienen un sitio donde pueden ustedes ir a colaborar, ayudando a repartir, a clasificar, a colaborar con ropas, un montón de cosas. ¿Por qué? Solamente nos volvemos locos cuando hay un huracán fuera, cuando hay una guerra lejana a miles de kilómetros y no lo hacemos con los nuestros. A veces cuando en este tiempo del COVID me decían, ¿y yo qué puedo ayudar? Bueno, seguro que en su portal, seguro que en su puerta al lado, incluso la puerta del vecino, hay una persona mayor que no tiene las mismas facilidades para salir a comprar una barra de pan. ¿Por qué no se ocupa usted de ayudar, de llamar todos los días? Simplemente decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es curioso, pero a mí me sigue sorprendiendo que hay veces que muere la gente y después de meses se encuentran su cadáver y nadie se había dado cuenta. Es increíble. Cuando yo era pequeño, yo conocía a todos los vecinos de mi edificio. Todos los vecinos me conocían a mí. Todos los vecinos nos saludábamos por nuestro nombre. Y todos los vecinos, incluso hasta en ocasiones, nos tomábamos algo. Era una interacción. Hoy en día uno no sabe ni el vecino que tiene en la puerta de al lado. Es más, si entra y ve que viene el vecino, sale corriendo para no esperarle con el ascensor. Es decir, nos hemos vuelto, por mucho que nosotros nos creamos, somos gente insolidaria. Solamente somos solidarios en Navidad. En Navidad queremos arreglar todo aquello que no hemos hecho durante el resto del año. Y a veces la solidaridad es tremendamente barata. Porque hay muchísimas ocasiones que no tenemos que hacer nada, no tenemos que gastar ni un euro. Pero en muchas otras ocasiones uno piensa y dice, bueno, pero es que un euro no va a cambiar la situación. No, un euro tuyo más otro euro de otro, más otro euro de otro, más el euro de 1000 personas, sí cambian situaciones. Pero bien es verdad que vivimos en un mundo tremendamente insolidario. No tenemos para ayudar, pero ahora en vacaciones sí tenemos para irnos a un largo viaje. Sí tenemos para endeudarnos unos meses con las vacaciones que hemos tenido. Oiga,
prescinda usted de una cerveza, de un café al año, dónelo. Tiene usted un montón de oportunidades. Nosotros cuando hacemos las galas de la Fundación 15Q, con la que yo colaboro, que, vuelvo a decir, niños con enfermedades raras, hacemos una gala anual en la que un montón de artistas solidarios que no cobran nada, que les cuesta dinero venir a actuar. Yo hago de presentador, incluso me disfrazo si es necesario. Hacemos todo lo humanamente posible para hacer una gala de casi 3 horas súper divertida y súper agradable. Para recaudar fondos para ayudar a la ciencia a las enfermedades raras, ¿no? Nos volvemos locos para vender las entradas. Entradas a 12 euros. Oiga. Súper asumible. Más barata que un concierto. Exactamente. No, es que los artistas, no es que el presentador. No, mire usted, si no se trata de eso. Le están dando, por 12 euros, le están dando un sillón con aire acondicionado y encima 3 horas de gala. Y con eso va a ayudar usted a un programa que hay en el Hospital La Paz para intentar investigar sobre enfermedades que no atacan nada más que al 1% de la población. Enfermedades raras, o menos del 1%. Está usted ayudando. ¿Por qué somos tan insolidarios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso tiene algún nombre en la psicología? No, el egoísmo de nuestra sociedad. Somos egoístas por naturaleza. Pero saquen ustedes a un artista, que es lo que sí que me molesta. Es muy difícil ser solidario cuando eres pequeño. Una fundación pequeña, una fundación con pocos recursos. No tienes voz, ¿no? Nada, no. Es muy difícil. Oiga, hace mañana una gala a una persona famosa y se le apuntan un montón de artistas famosos para actuar, solidarios. Es increíble que los artistas famosos, cuando nosotros les contactamos, ni nos contestan. Es que no se molestan en decirnos, lo tengo lleno. No se molestan ni en contestarnos. Entonces, a mí me resulta doloroso, porque esos niños son tan importantes como luego donde van a ir ellos. Pero ellos, ¿por qué van a ir luego a esa gala? Porque les va a proporcionar muchas ventas de discos. Les va a proporcionar mucha presencia en televisión y en redes sociales. Luego son egoístas. No son solidarios, son egoístas. Y esto hay que decirlo. Porque si fueran solidarios, vendrían a todo donde puedan ayudar. O lo que ellos puedan. Yo voy a todo lo que me llaman. Yo siempre digo lo mismo. Me enseñaron mis padres a que si yo con lo que soy o con lo que tengo puedo ayudar, ¿a mí qué más me da? Si es 25 personas, 20 personas, si de ahí logro que una ayude, mi objetivo está cumplido. Pero yo no voy pensando en que voy a salir en la televisión. Oigan, que a nadie le amarga un dulce, pero yo no voy pensando en eso. Luego, la verdad es que tenemos una solidaridad muy curiosa, muy reducida, y es verdad que vivimos en una sociedad muy egoísta. Pero entonces digamos que esto, aunque no está bien, pero es normal, ¿no? Normal, o sea, está normalizado, ¿no? Que nacemos los seres humanos por naturaleza egoísta. Somos así por naturaleza, ¿no? Hay que aprender a ser generosos, quizás. Claro, nos cuesta mucho trabajo ser generosos. Nos han criado en una idea de lo primero, ocúpate primero de lo tuyo y luego ya veremos. Y está bien. Está bien, claro. Está bien. También es verdad que el exceso de empatía también nos lleva a otros terrenos pantanosos. Sí. Hay veces que si nosotros viviéramos todo el día siendo muy empáticos con todo, de ahí no saldríamos. Viviríamos en una depresión permanente. Tampoco, eso, no puedes vivir tampoco para los demás. Claro. Tienes que estar bien tú para poder ayudar. ¿No? Hay veces que hay que hablar de una cosa que se entiende de una manera curiosa, el egoísmo positivo. Hay veces que yo siempre digo lo mismo, digo, no, hay que ser egoísta con uno mismo, primero. Es decir, a las personas se nos olvida que, por ejemplo, para ayudar a las demás personas, lo primero que debo es estar yo bien. Esto es un ejemplo que vemos, por ejemplo, cuando estamos ayudando o estamos acompañando a personas que están enfermas. Y las personas, por ayudar, se retiran de todo, del descanso, de la comida, de todo, y a continuación enferman ellas también. ¿De qué me vale a mí alguien ayudando que esté enfermo? No me vale de nada, tengo 2 enfermos. No he ayudado, he empeorado el problema. Entonces, yo siempre digo lo mismo, tú quieres ayudar, cuídate. Ponte tú primero, cuídate, duerme, descansa, que los demás te ayuden. ¿Pero qué vivimos? En un mundo donde las personas se arriman a nuestro lado a ayudar y nos dicen lo de si me necesitas, me llamas. No, te necesito, no necesito llamarte. Mira, yo me acuerdo cuando mi padre enfermó, que para evitar el si me necesitas, me llamas, puse un tablón, pusimos una hoja en la pared pegada con casillas, con horarios.
Y yo cada alguien me decía, ¿qué puedo hacer? Digo, apúntate ahí. Dime, ¿a qué horario puedes venir tú? Porque eso es lo que necesitamos. Porque si tú vienes ese horario, alguien puede descansar. Entonces, no digamos eso. No hace falta preguntar, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque quedamos bien. Y nos vamos a casa diciendo, bueno, yo ya le he ofrecido que si me necesita me llama. Una persona que está mal en ese momento anímicamente no va a llamar a nadie. Nos ofrecemos quizás inconscientemente pensando de que no nos van a llamar. No es como por cumplir una apariencia, digamos, que no nace desde el corazón. Claro. Yo siempre he pensado eso, que también cuando tú quieres ayudar no necesitas preguntar qué necesitas, sino toma. ¿No? Y hay veces que, ¿en qué podemos ayudar? Quedándonos ahí al lado. Es que se nos ha olvidado el fantástico y el revolucionario efecto que tiene el escuchar. Entonces hay veces que ¿qué podemos hacer? Lo mejor, sentarnos al lado de la persona. Que la persona sienta que está al lado, alguien, que no está sola. Y que si esa persona en ese momento se quiere volver y nosotros le damos un abrazo o le decimos, tranquilo, estoy yo aquí. Eso es lo máximo que podemos estar haciendo, pero lo máximo como lo mejor que podemos estar haciendo. Y se nos olvida eso. Cuando hay personas que dicen, es que tengo la sensación de que no hago nada. ¿A ti te parece que estar al lado de una persona que necesita en ese momento ese contacto es no hacer nada? Es hacer todo. Es hacer todo. Por eso es también algo importante en esta sociedad, en estos tiempos. ¿Qué importancia tienen las cosas pequeñas? ¿Es que todo tiene que ser grande? Oigan, es importante que alguien vaya a un hospital y se cuelgue con una foto, un selfie en redes sociales diciendo, aquí estoy ayudando a la familia. ¿Estás ayudando de verdad? Es importante que yo dé me gusta a tu publicación de que estás ayudando en un hospital, o uno debe ayudar en silencio. La humildad de la ayuda es humilde. Las grandes personas que hoy en día ayudan cada día en bancos de alimentos, acompañando a personas mayores, necesitadas, ayudan desde la humildad, desde el silencio. No necesitan salir en redes sociales. No mostrarlo, ¿no? Claro, es que la solidaridad se ha convertido en otro negocio. Un negocio que mueve muchísimos millones y muchísimos trending topping. Entonces, tengamos claro que hay veces que esa solidaridad es muy beneficiosa para muchas personas. Al final, dentro de las cosas negativas que tenemos los humanos, eso hace que también otras personas ya desconfíen quizás también, ¿no? Tanto del que recibe como del que pide para ayudar. Claro. Y se vuelve como una cosa que ya no interesa, como que no creo que sea real. Claro, es curioso. Yo muchas veces he sentido la tentación de publicar la lista de cantantes y artistas famosos que nunca nos han contestado y haberla lanzado. Y me hubiera gustado lanzarla. Entiendo que nosotros no tenemos que entrar a ese juego, pero sí que, mira, como justicia humana, sí que me gustaría alguna vez publicar esa lista y decir este cantante. Le escribimos en varias ocasiones pidiéndole ayuda a través de sus redes sociales, diciéndole incluso un vídeo, nos vale. Porque lo que queremos es visualización, lo que queremos es visibilidad. Y tú nos puedes ayudar con 30 segundos tuyos. Y nunca han venido. Pero podíamos decir artistas, podíamos decir políticos. ¿Por qué los políticos solamente vienen en campañas electorales? Y no vienen el resto del año. Oiga, que un niño con enfermedad rara necesita ayuda todo el año, no solamente en campaña electoral. Entonces, la solidaridad es muy bonita cuando se hace de corazón. Muy fea cuando se hace con un motivo que no sea la propia solidaridad. Pero es muy bonito. Nosotros hemos llegado a tener un teatro con 400 personas aplaudiendo y gente que no entraba en el teatro. Y hemos llegado, ese fue uno de nuestros mayores éxitos. Pero no fue el juntar 400 personas, fue ver 400 personas aplaudiendo, porque aplaudían y estaban unidas por un objetivo, que era ayudar. Y eso era lo más bonito, Yo siempre digo lo mismo, yo salgo de un espectáculo de estos con 2 kilos menos, pero benditos 2 kilos que uno ha perdido, ¿no? En estos espectáculos. Pero en todo trabajo. Y la alegría de ayudar. Y ver a esa gente de la fundación decir, hemos recaudado tanto. Porque no te están diciendo una cantidad de dinero, te están diciendo una cantidad de proyectos y una cantidad de ilusiones que se van a volcar en investigación. Y oigan,
Yo porque también en muchas ocasiones cuando me dicen, pero tú con esta fundación, oigan, es que hasta hace unos mesecitos que se murió mi sobrino estaba ahí. Mi sobrino estaba ahí porque mi sobrino tenía parálisis cerebral y mi sobrino era uno de los niños que estaba allí y yo también actuaba para ellos. Oigan, un psicólogo vestido a lo mejor de Rafaela Carrà o un psicólogo bailando y cantando, ¿qué no sería uno capaz de hacer por ayudar a esos críos? Me parece que no existe un motivo más importante. Yo toda mi vida, todo lo que hago, lo convierto en algo solidario. Si vamos a hacer un camino de Santiago con mis hijas y mi pareja, pues lo convertimos en algo solidario. Que solamente recaudamos 10 euros, no los teníamos antes. ¡Qué gran éxito! Hemos recaudado 10 euros. Pues seguro que ayuda, todo ayuda. Entonces, en muchas ocasiones, no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que queremos hacer. Entonces, con todo esto, yo espero que el próximo año, en febrero, cuando volvamos a hacer nuestra campaña, nuestra gala solidaria de la Fundación, volvamos a tener un éxito, porque este año, desde luego, no nos acompañó la solidaridad. Fue un fracaso a nivel de solidaridad. Pero eso no nos quita la ilusión. De que el año que viene sea mejor, ¿no? Por supuesto, porque desde luego nuestras energías durante este año se han ido llenando y el año que viene volveremos a contar con esos magníficos artistas que hay. Esa gente, de verdad, que a eso sí los considero artistas. Esos artistas que les mando un mensaje y les digo, ¿quieres colaborar en la gala? Tardan 5 segundos en decirme sí. 5 segundos. Sin embargo, hay otros que todavía, con todos sus miles de seguidores, estamos esperando la respuesta de hace años. Por lo menos el decirnos, no puedo ir. Espera, no ha terminado. Hay una segunda parte, y la segunda parte está aún mucho más interesante. No dejes de verla y suscríbete para más contenido como este. Nos gustaría saber cuál fue el momento que más te gustó de nuestra charla. ¿Hubo algún momento especial o inspirador para ti? Déjanos tus comentarios aquí. Y si te ha gustado esta entrevista, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido.